quiero agradecer la presencia de nuestros invitados especiales que nos impartirán esta charla en el marco del Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer, que como todos sabemos surgió a partir del año 1960, cuando 3 hermanas que eran opositoras al presidente de la República Dominicana, Rafael Leónidas Trujillo, fueron asesinadas por órdenes de un día como hoy. Estas mujeres, llamadas también hermanas Patria, Minerva y María Teresa, o hermanas mariposa, en su honor, en 1981, en el primer encuentro feminista de Latinoamérica y del Caribe, se declaró el 25 de noviembre como Día Internacional de la No Violencia contra las Mujeres. Además, en el año de 1993, la Asamblea General de la ONU aprobó la Declaración de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer y definió esta como todo acto de violencia basado en el género que tiene como resultado un posible daño real o físico, sexual o psicológico, incluidas las amenazas, la coerción, la prohibición arbitraria de la libertad, ya sea que ocurra en la vida pública o en la vida privada. Bueno, en el marco de este día estamos aquí para tener una charla sobre hostigamiento y acoso laboral y sexual dirigida al personal del Instituto Electoral de Michoacán. Y para empezar, me gustaría que nuestro presidente nos dirigiera unas palabras. Muchas gracias, hija. Bueno, pues primeramente muy buenos días a todas, a todos, a todes. Agradecerles que nos regalen unos minutos de su tiempo en este día, que ciertamente nos invita a reflexionar sobre muchos temas. Ciertamente, si ustedes se han fijado, ha habido muchos eventos en los cuales se ha puesto sobre la mesa de la reflexión el tema de la violencia política de género, particularmente por todo lo que ello implica, obviamente porque es parte también de nuestro ámbito como institución, toda esta parte electoral, el tema de los derechos políticos, la lucha de la mujer, etcétera. Hay mucho, todavía va a haber eventos, mañana, pasado, la próxima semana. En sí, creo que es uno de los temas centrales, lo he venido diciendo, de los temas centrales para la buena salud de nuestra propia democracia, ¿no? Pero también es una realidad que a veces no volteamos hacia adentro. Y en ese lado, o por esa parte, yo quiero agradecerle a la consejera Marlene y por supuesto también a las consejeras y consejeros que han acompañado esta iniciativa que ha tenido ella, de también propiciar una reflexión interna, es decir, hacer una reflexión también hacia el interior de las propias instituciones, ¿no? Y precisamente yo creo que en ese marco se inscribe esta iniciativa de darnos la oportunidad hoy de platicar y de reflexionar sobre un tema que también me parece no es nada, absolutamente nada menor, como es precisamente el tema del hostigamiento y acoso laboral y sexual, ¿no? Son de esos temas que suenan fuertes, hay que decirlo, que a veces en las instituciones pues a lo mejor hasta nos da un poquito de miedo mencionarlos, comentarlos y abordarlos, de los que uno no quisiera realmente en ocasiones enfrentar, pero que también tristemente a veces están ahí, ¿no? Y que pues son temas que al final del día pues también creo que son importantes o es importante de hablar también de ellos. Y no lo digo necesariamente por nuestra institución, sino porque también al final nosotros somos actores importantes en la sociedad, también somos transmisores de conocimientos y pues no faltará quien algún día a lo mejor algún conocido o alguien se acerque, nos pregunte, y pues creo que también es importante tener conocimientos a veces para dar un consejo, una orientación, hacer un comentario en algún tema, ¿no? Entonces, yo agradezco esta iniciativa, comentarles y espero que el Ander por aquí me esté escuchando. Estamos tomando la iniciativa de este tipo de pláticas, también estarla subiendo a un repositorio dentro de la página del instituto, en donde todos posteriormente podemos tener acceso a ellos también para difusión, así como se tuvo la plática del COVID, que también fue muy interesante, pues también va a estar a la mano de todos nosotros. Entonces, pues la idea es también darle continuidad a este tipo también de prácticas y de iniciativas y de pláticas y conversatorios que, insisto, no nada más lo hagamos hacia afuera, sino que también lo hagamos hacia adentro de nuestra propia casa y pues obviamente para bien de todos y cada uno de nosotros, ¿no? Entonces, pues no me resta más que agradecer y pues obviamente particularmente agradecerle de manera muy especial a la maestra Julieta Cari Ballesteros Ayala por acompañarnos el día de hoy y por supuesto también a mi estimado Ricardo Díaz Ferreira, también que nos
nos acompaña y que sin duda pues nos van a dejar varias reflexiones importantes para nuestra institución y para, lo hemos dicho, lo más valioso que tenemos, que es nuestro propio personal y nosotros mismos. Entonces, pues muchas gracias. Gracias, Marlene, de nuevo, y pues adelante. Muchas gracias, presidente, por sus palabras. No sé si alguien de mis compañeros consejeros quisiera hacer uso de la voz. Si no es así, bueno, empezaré diciendo una breve reseña curricular de la maestra Julieta, que será la primera participante, y en segundo lugar al licenciado Ricardo Díaz Ferreira. La maestra Julieta es psicóloga egresada de la Universidad Latina de América, maestra en desarrollo humano con enfoque organizacional por la Universidad La Salle de Morelia. Actualmente es profesor e investigador de tiempo completo de la Facultad de Psicología de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Es coordinadora de la vinculación con emprendedores y del Departamento de Titulación de la facultad. Asimismo, ha desarrollado diferentes proyectos de investigación y publicaciones en dos líneas fundamentalmente: desarrollo del personal y calidad de vida en el trabajo. Ha colaborado en las acciones de prevención y sensibilización en el Comité Interinstitucional en materia de trata de personas en el estado de Michoacán. Colaboró en el Servicio Nacional de Empleo de Michoacán en diferentes áreas del programa de apoyo de empleo. Cuenta con formación y experiencia de más de 15 años en el campo de la capacitación y adiestramiento de personal, así como desarrollo organizacional en el sector público y privado. Bueno, entonces ahora le cedemos el uso de la voz a la maestra Julieta para que nos imparta esta primera parte de la charla. Muchas gracias, maestra Julieta. Está a uso de su voz. Micrófono. Muchas gracias. No sé si tenga la posibilidad de compartir. ¿Nos apoyas, Lander, para que pueda compartir la maestra Julieta? Sí, está habilitado, no se preocupen. Buenos días. Gracias. Adelante, maestra Julieta. No. Ok, parece que no se puede compartir. No importa. Entonces, empezamos. Bueno, primero quiero dar las gracias por esta invitación, por esta oportunidad de participar en esta charla con ustedes. Me parece muy importante cuando las organizaciones deciden iniciar, así como lo decía ya su presidente hace un momento, una mirada al interior y una mirada al exterior. Ustedes forman parte de un elemento muy importante de contacto con todas las personas a nivel del estado de Michoacán, y los pueden observar en sus centros de trabajo y se pueden observar a sí mismos en un centro de trabajo. Para empezar este día, me gustaría decirles, bueno, que este esfuerzo que está enmarcado en la calidad de vida en el trabajo por la eliminación y erradicación de las prácticas de la violencia viene a ser un esfuerzo que se trabaja desde hace varios años y que trata de que nosotros podamos lograr el balance o el equilibrio entre nuestra vida personal y nuestra vida laboral. Para que nosotros hablemos de un equilibrio, tendríamos que considerar que si nuestro día tiene 24 horas, pues estaríamos pensando dentro de esas 24 horas con 8 horas que le dedicamos al trabajo, con 8 horas que dedicamos a descanso y con 8 horas que restarían para nuestra vida privada. Esto desafortunadamente no se cumple siempre porque dedicamos muchas más horas al trabajo, porque en la mayoría de los casos vemos trabajadores en México que reportan un aumento en sus horas de trabajo y especialmente ahora con el fenómeno de la pandemia. Entonces vemos que a partir de la modificación de las formas, de los métodos, de los escenarios de trabajo, se han visto también afectados los centros de trabajo en su efectividad, en su eficacia,
pero también la vida personal de los trabajadores. No hay esa posibilidad a veces de establecer límites claros en las formas, en los tiempos, en los modos, y se quieren cumplir obviamente con las metas y con las obligaciones en una estructura que cambia día a día y se continúa trabajando y se construye de manera diferente con escenarios y con situaciones nuevas para todos. Entonces, bueno, en la búsqueda de esta calidad de vida en el trabajo se reconocen 3 niveles de actores en su conjunto. En el primero tendríamos todo lo que implica la sociedad, los fenómenos externos. En el segundo, la organización, el centro de trabajo ya en particular y sus actores laborales. Y en el tercero, las personas. Si bien estamos conformados por organizaciones que nos marcan estructuras y procesos, nosotros sabemos que la parte más importante de cualquier organización está basada o está referida hacia su personal. ¿Por qué hacia su personal? Porque podemos tener los mejores procesos, el mejor diseño, el mejor sistema, y si de repente encontramos personal con fallas en los conocimientos, en las habilidades, pero sobre todo en cuanto a las actitudes, entonces no logramos cumplir con nuestras metas organizacionales, con nuestras metas personales. ¿Qué pasa entonces cuando nos referimos al acoso, al hostigamiento? Esta mañana, bueno, decidí que nos enfoquemos un poco más en lo que se refiere al acoso psicológico, porque de repente estamos bombardeados en el medio con el acoso sexual, con el hostigamiento sexual, y es algo que se refiere y por sí mismo su nombre nos lo indica más claramente. Pero hay una dificultad a veces en las personas en distinguir qué es el acoso psicológico, qué es este mobbing, que también así se conoce o lo podemos encontrar en la literatura y en las referencias. Bueno, aquí este es un término que se refiere a justamente cuando ya nosotros estamos integrando, ¿sí? En su conjunto a una situación, es la situación en la que una persona o incluso no solamente una persona, sino un grupo de personas van a ejercer violencia extrema de forma sistemática y recurrente con una media de por lo menos una vez por semana sobre otra persona o otras personas en el lugar de trabajo, con la finalidad de destruir las redes de comunicación de la víctima o de sus víctimas, su reputación, perturbar el ejercicio de sus labores y que el último objetivo que se tiene es que la persona o este último grupo de personas terminen abandonando el centro de trabajo. Creo que desafortunadamente todos conocemos algún caso donde esto se presentó y no sabíamos que se llamaba así o algún amigo, algún vecino, algún familiar nos ha contado que sufre esta destrucción de su comunicación, esta destrucción de sus redes, esta destrucción de su reputación, que se ha sentido perturbado en el ejercicio de sus labores, pero no solo es una situación intermitente, no estamos hablando de picos, de altas, de bajas, que se pueden presentar en la dinámica organizacional en ciertos momentos, sino estamos hablando de personas o del grupo de personas que sufren esto como media una vez por semana. O sea, es una situación sostenida, es una situación recurrente y siempre se dirige hacia la misma persona o al mismo grupo. Dentro de estas mismas personas o grupo de personas, encontramos con más frecuencia a las mujeres. Es un blanco común. ¿Cuáles son los derechos que se violan con este tipo de acoso? Se viola lo que es el derecho a la intimidad, se viola lo que es el derecho a la igualdad y a la no discriminación, porque la víctima deja de recibir un trato igualitario, porque hay comentarios aludiendo a su género, a su condición económica, a su religión. Incluso hay quien reciben comentarios en este sentido en torno a su estado civil. Deseamos el derecho a la intimidad porque se invaden aspectos privados, hay bromas
o hay acusaciones que ya aluden incluso a la vida familiar o a la vida íntima de la víctima. Y ahora que estamos en modalidad en línea, pues esto se presenta igual. O sea, no se detiene solamente a un evento presencial o a un evento para el cual necesitamos estar físicamente reunidos. Se viola también el derecho a la dignidad del trabajo porque hay burlas y críticas que afectan el desempeño laboral y van encaminados, obviamente, decíamos, a que la víctima deje o abandone su centro de trabajo. ¿Cuáles son algunas de las causas que pudiéramos encontrar? Las causas pueden ser diferentes, pero algunas de las más comunes es justificar un despido para el cual no hay argumentos sólidos, desplazar a la víctima para poner a alguien más que ya se tiene pensado para su lugar o su plaza, forzar a un abandono ilícito mediante el chantaje, la amenaza, obligar a la víctima a solicitar un traslado o también en algunos casos se detecta aceptar jubilaciones anticipadas. En el caso de que éstas se ofrezcan, ahorrarse el costo de una indemnización o despido, aislar, esta es una de las más sutiles, pero esta es de las más importantes. Aislar a la persona que le puede hacer sombra al acosador. Ahorita vamos a hablar de ese acosador y vamos a encontrarnos a personas que se sienten amenazadas y entonces ven en esta víctima a alguien que les hace sombra, alguien que no los deja brillar, alguien que se ve como que puede ser una amenaza para el crecimiento o para los objetivos de ese acosador. Aislar a la persona que técnica y organizativamente puede desmontar algún acto ilícito del acosador. ¿Qué pasa esto? Esto sucede cuando también nosotros tenemos a una persona que es testigo o ha sido testigo de procesos ilícitos. Entonces, obviamente, el acosador quiere que la víctima se retire, quiere que la víctima no esté ahí, porque, bueno, tiene o está relacionado con toda una posibilidad de encubrimiento o, en su caso, pues, de revelación. Aislar a la persona. A ver, me dicen que ya puedo compartir, entonces, en un segundo, por favor, me disculpa. Parece que ya se puede ver por ahí. Ok, gracias. Entonces, ok. Decíamos ahorrarse el costo de una indemnización o de un despido improcedente, ¿sí? Decíamos también en este sentido, cuando tenemos a una persona que es testigo de un ilícito, que nos puede hacer sombra, que puede tener ahí una relación también de revelación. También podemos tratar de aislar a una persona que se considera contraria a la cultura del acosador o a la cultura que el acosador quiere imponer, ¿sí?, en su departamento o área. Realmente estas son situaciones que todos hemos podido en algún momento también identificar. Personas así que empiezan a desarrollar toda una serie de estrategias para que su compañero o sus compañeros puedan retirarse, ¿no? Cuando identificamos estas situaciones. El acosador, entonces, decíamos, ¿qué perfil va a tener? Bueno, es un perfil muy concreto, ¿sí? Tiene rasgos de personalidad narcisista, impulsivo, puede presentar algunos rasgos de ineptitud e inseguridad y una imposibilidad para experimentar sentimientos de culpa. Vemos estas personas que realizan actos que para muchos podrían parecer imperdonables, injustificados
y que no podríamos entender, pero como ellos no tienen o no experimentan estos sentimientos de culpa de la misma forma, bueno, ya sabemos entonces pueden actuar sin ningún otro remordimiento, sin ninguna otra complicación, ¿sí? ¿Qué sucede también? Bueno, en este mismo sentido, vamos a ver que se experimenta este funcionamiento por envidias y por complejos de inferioridad. Va a ser al fondo, pues esto que tiene el acosador, ¿no? Está manifestándonos esto. Suele llegar a mentir compulsivamente, ¿sí? Así como de ser una persona más adorable y encantadora en el círculo en el que se desenvuelve. Recuerden que un acosador no es necesariamente la persona que nadie quiere, la persona que nadie acepta. Al contrario, él para que pueda ser acosador debe de ser alguien que sabe persuadir, que tiene estas herramientas, que tiene estas características a su favor, ¿sí? Y al llegar a enfrentarse con él y pedir explicaciones o justificaciones, pues va a ser irritable, va a ser agresivo, ¿no? O sea, cuando se le trata de confrontar, cuando se le trata de encarar en este sentido, se va a manifestar ya con agresividad, se va a manifestar ya con ciertas conductas de manera irritable. La mayoría de los acosadores se sienten la persona más importante de la organización sin importar el puesto en el que laboran. Para ellos la jerarquía no es importante, sino es importante que ellos están ahí, que ellos tienen una función y demás. Y solamente buscan el propio beneficio y el reconocimiento. Y vamos a encontrar 3 tipos de víctima más probables de llegar a sufrir acoso. ¿Cuáles son? Bueno, las personas que son envidiables, personas brillantes, personas atractivas, pero que por lo mismo pues son peligrosas, ¿no? O sea, como eres brillante, como eres atractivo, como eres justamente te ubicas en un grupo que puede ser competitivo, entonces por eso te atacan. Y su sola presencia ya implica una vulnerabilidad. El segundo grupo son algunos que entonces van a tener alguna peculiaridad, algún defecto o simplemente personas que tienden a ser depresivas, que necesitan mucha aprobación, que necesitan o dan la impresión de ser inofensivos e indefensos. Entonces a ellos se les va a dirigir también un esfuerzo mayor por este acoso porque se presumen o se anticipan como vulnerables, ¿no? O sea, yo lo voy a sacar y no va a pasar nada, es inofensivo. Y un tercer grupo también. En este tercer grupo vamos a encontrar los activos, los eficaces, los trabajadores, que entonces llegan y ponen en evidencia lo establecido, lo que a lo mejor no se estaba haciendo bien, los cambios y pretenden imponer reformas o implantar nueva cultura. Entonces son a los que rápidamente les van a decir, oye, mira, aquí hemos hecho durante años las cosas así, eso que tú dices, yo creo que aquí no va a funcionar y me parece que es muy bueno, pero aquí no, esto no, porque incomoda, porque lastima las viejas prácticas, los viejos métodos, entonces también va a ser objeto de acoso la persona que llega y que se distingue en un momento como muy activo, muy eficaz y que va en contra de todo lo que se estaba planteando anteriormente y empieza a afectar otros intereses. ¿Por qué les pongo estos 3 grupos? Porque a veces podemos estar dentro del grupo de compañeros de estas personas, a veces podemos entrar dentro del grupo de jefes de estas personas, podemos estar dentro del grupo de incluso los subordinados de estas personas. Acuérdense que el acoso no necesariamente se va a presentar solo en una forma vertical, va a haber un acoso horizontal, o sea, yo puedo ser acosado o acosada de mi jefe hacia, o sea, de un jefe hacia sus subordinados, pero también vamos a tener un acoso horizontal donde los compañeros dirigen estas acciones a otros pares o a otros en su mismo nivel. Y también vamos a encontrar aquellos casos en los que el jefe sufre este acoso por parte de sus subordinados debido también a este tipo de conductas
que lastiman o ven amenazada, o la gente ve amenazados su forma, su estilo, su estatus en su trabajo por estas prácticas. ¿Cuáles son fases en las que cuando estudiamos ya los casos así que se presentan de manera especial vamos a identificar? Pues las fases de incidente crítico, ¿sí? O sea, hay algo que de repente detona, hay una detección, una identificación de la víctima, una situación ahí. En la segunda fase se desarrolla ya como tal el acoso psicológico, donde se van presentando, les decía yo, es una acumulación de pequeños incidentes que se repiten. Podemos encontrar incidentes muy representativos o situaciones muy importantes en el acoso o en el hostigamiento sexual. Ahí es una situación mucho más clara, mucho más evidente, pero acá son incidentes repetitivos. Decíamos por definición con una media de por lo menos una vez a la semana en la que se presentan. En la fase 3 es cuando en esa fase ya hay una confrontación. A veces tenemos víctimas que ni siquiera se asumen acosadas. Estas son aquellas personas que empiezan a pensar que algo están haciendo mal, que algo tienen, que algo, no, es que seguramente yo hice algo mal, yo puse, yo no hice. Entonces, esto se regresa y en lugar de colocarlo afuera y de empezar a identificar qué está pasando con esto, la víctima ni siquiera se siente acosada, se asume un papel donde solamente está recibiendo eso por algo que él o ella están haciendo mal, pero no lo colocan como una situación donde hay un externo que los está lastimando o un grupo de externos. En la fase 4, ¿qué es lo que se espera? Bueno, la intervención de una dirección, de un jefe, de una autoridad que pueda fortalecer esto en un nivel superior. Y lo deseable, pues, es la expulsión de la víctima de la actividad laboral, de la actividad ahí de esa área o de ese proceso, ¿sí? A veces no se pueden separar, pero se pueden modificar. En desarrollo organizacional decimos que no podemos cambiar a las personas, que podemos cambiar las situaciones. Entonces, como consecuencia, pues obviamente hay situaciones que van, estas situaciones van dañando el rendimiento y la eficacia para quienes están participando como en el centro de trabajo. O sea, no es solo algo que afecta al acosado, sino afecta a todo su círculo y entonces empieza a ver en esa área, no solo por esa parte de, no solo por parte de esa persona, empieza a haber bajas por enfermedad. El estrés que genera en todos los participantes va a ser también importante y vamos a empezar a ver consecuencias orgánicas en el individuo. Y bueno, les quise compartir un poco de la norma 035, la NOM 035, porque en el marco de esto que estamos hablando, de cómo se da, de cómo se presenta, pues lo siguiente sería, ¿qué hacemos, no? O qué hay que hacer, o qué opciones se tiene para atender a estas situaciones. Entonces, bueno, a partir del año pasado ya entró en vigor esta norma y esta norma pues tiene una reglamentación sobre los factores de riesgo social, sobre la violencia laboral y la promoción de un entorno favorable en los centros de trabajo. Entonces, quise decirles o empezar a plantearles que la calidad de vida en el trabajo es un esfuerzo de todos porque dijimos se genera con la participación de 3 ejes, ¿no? O sea, la sociedad, los externos, el centro de trabajo en su conjunto y las personas que lo integran. Cuando cambiamos personas, cambiamos nuestro centro de trabajo. Entonces, si queremos empezar también a revisar, hay legislación, pero hay cumplimiento obligatorio ahora por parte también de esta norma para identificar y analizar estos factores. Entonces, ¿qué sucede? Normalmente estamos acostumbrados a pensar que son asuntos sutiles y encontramos declaraciones como, bueno, es que la gente no debe de ir al trabajo a hacer amigos, es que el trabajo no debe de ser agradable, es que el trabajo es tan horrible que hasta te pagan por hacerlo, es que en tu trabajo no vas a encontrar otras opciones.
pero sí hay otras opciones, sí hay otros escenarios y depende de todos mejorarlos. Esta es una obligación que nos marca ahora la ley, pero es importante también recordar que es una norma que no pretende forzar a las empresas o a los centros de trabajo a aumentar salarios, reducir horas de trabajo o brindar otro tipo de modificaciones que ya se contemplan en la ley. Lo que pretende justamente es promover un entorno organizacional favorable. Entonces, creo que en el marco de esta eliminación de la violencia y pensando con miras a un futuro de la previsión, de la prevención, esta puede ser uno de nuestros mejores caminos. Entonces, bueno, pues por mi parte sería todo. Les agradezco. Tenemos el tiempo dividido aquí con el licenciado Ricardo y él va a continuar hablándoles más desde pues la legislación. Entonces, ya no quiero por ahí invadir el tiempo del licenciado y pues quedo a sus órdenes para preguntar. Muchas gracias, maestra Julieta. La verdad han sido planteamientos muy precisos y que no teníamos tanto en el panorama, entonces los retomaremos, estaremos atentos a ellos y es importante esta reflexión al interior de los órganos para ver cómo estamos y qué necesitamos hacer para mejorar las condiciones de trabajo y evitar este tipo de actos en las instituciones, sobre todo en el Instituto Electoral de Michoacán. Muchas gracias. Pues ahora entonces, si me permiten, leeré un breve resumen curricular del licenciado Ricardo Díaz Ferreira. Él es licenciado en Derecho de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Estudió la maestría en Juicios Orales por la Universidad Autónoma de Durango. Es académico de número de la Academia Nacional de Historia y Geografía, filial correspondiente al capítulo Michoacán. Recibió el premio Génesis a la práctica de la abogacía en 2018, licenciado Carlos Galvez Betancourt, por parte de la Fundación Génesis AC. Ha cursado diversos diplomados en temas como administración pública, acceso a la información pública, transparencia. Ha hecho un diplomado de la Escuela Itinerante de Derechos Humanos de los Pueblos y Comunidades Indígenas en Centros Históricos y Rehabilitación Urbana. Cuenta con diferentes cursos especializados en la materia de derechos humanos. Ha sido profesor de posgrado y es profesor de licenciatura en diferentes instituciones académicas. Actualmente es titular federal del Centro de Atención Integral en Michoacán de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. Es presidente de la Barra Michoacana, Colegio de Abogados AC de 2018 a la fecha. Es integrante del Comité Interinstitucional en materia de trata de personas en Michoacán del Gobierno Federal. Secretario del Exterior del Foro Nacional de Colegios de Profesionistas de Michoacán, Federación Estatal AC 2019-2021. Miembro del Instituto de Administración Pública del Estado de Michoacán AC y ha sido miembro fundador y director ejecutivo del Consejo Nacional de Centros Históricos de México AC, miembro de la Comisión de Seguridad Pública en el Consejo de la Ciudad de Morelia, Michoacán. Pues sin más preámbulos, maestro licenciado Ricardo Díaz Ferreira y presidente de mi barra michoacana, le agradecemos el uso de la voz. Muchas gracias. Muchas gracias, Marlene. Muchas gracias a todas las consejeras, a todos los consejeros, presidente y maestro Ignacio, que fue mi maestro también en algunos diplomados de Derecho Electoral, que en algún momento también estuvimos ahí aprendiendo del maestro. Me da mucho gusto saludarlos, en especial en este día. Felicito antes que nada a la maestra Julieta Ballesteros por su excelente ponencia que nos da luz respecto al tema del acoso, del hostigamiento, sobre todo en el ámbito laboral y la repercusión y el impacto psicológico que tienen las personas, que es algo que debemos tomar muy en cuenta. Quizás sea lo más importante el impacto que tiene en las personas
este tipo de actividades, este tipo de delitos. Ahorita vamos a ver esta cuestión. Yo quiero hablar sobre la atención a las víctimas, porque es el tema que yo trabajo, que yo manejo, y a las víctimas de estos delitos o violaciones a derechos humanos, porque está en esa práctica. Y además, también podemos tenerlo como víctimas u ofendidos de alguna violación o alguna falta administrativa. Estamos en esos tres aspectos. Estas conductas se van a convertir fundamentalmente al convertirlas nosotros en un impacto legal, ¿sí? Ya nos habló la maestra Julieta del impacto psicológico y el impacto en el ser humano. Ahora, el impacto legal es falta administrativa o violación de derechos humanos o delito. Y quiero aclarar porque pueden darse ambas o pueden darse las tres en una conducta de este tipo. Y es donde hay que tener mucho cuidado y mucha precaución como servidores públicos, como empresarios, como patrones, como trabajadores, como empleados, etcétera. Todas las personas que interactuamos en un centro de trabajo, que interactuamos en una familia, en un núcleo social, debemos de observar estas cuestiones. Bien, ya nos explicó la maestra Julieta qué son estas conductas. Sin embargo, vamos a hacer un pequeño repaso en el aspecto jurídico. El hostigamiento sexual y el acoso sexual son conductas de carácter sexual, como lo dice, ¿no?, su nombre. Indeseadas, que ese es un aspecto muy importante. Para que sea hostigamiento y sea acoso, tienen que ser indeseadas e indebidas, que ocurren en las relaciones interpersonales sin el consentimiento de una de las partes. Es muy importante estos aspectos. Por lo tanto, se consideran expresiones de violencia sexual. En el momento que una de las partes no está de acuerdo, o no hay un consentimiento, o están forzando su consentimiento, porque ahorita vamos a hablar del tema consentimiento, ¿no?, que es por donde muchos acosadores u hostigadores se defienden, ¿no? Pues es que accedió, es que me dijo que sí, es que nunca estuvo renuente esta persona. Bueno, pues habrá que ver en qué términos lo manejó, ¿no? Porque a veces el consentimiento tiene que ver con una presión laboral, en una presión incluso de carácter de manipulación, como nos decía la maestra Julieta. Bien, se consideran expresiones de violencia sexual en tanto humillan, ofenden o intimidan, es lo que estoy hablando, a quienes la padecen. Según la Ley General de Acceso a las Mujeres por una vida libre de violencia, voy a referirme a esta ley porque estamos hablando ahorita de violencia de las personas, contra las personas, hostigamiento y acoso contra las personas, pero particularmente y más en el día de hoy, en el marco del día de hoy, hacia las mujeres. ¿Y por qué esta visión feminista, esta visión de protección a las mujeres? Y lo voy a decir muy simple y sin meternos a una dinámica de explicar todo este tema del feminismo ni nada de esto. Es muy simple y se los voy a decir con números, porque es el grupo más vulnerable, punto. Es el grupo más vulnerable y los números lo dicen. Y nos podemos referir al INEGI, y vamos al INEGI, vamos a las cifras, y veamos las encuestas de violencia. La encuesta de violencia que se va actualizando semestralmente, bueno, se venía realizando semestralmente, 2 veces al año nos llamaban a esto, no sé si ahora vaya a ser anual, pero la encuesta de violencia eso nos marca, entonces no hay que buscar muchas razones, que las hay, pero simplemente en este país el grupo más vulnerable en violaciones a sus derechos humanos y a los delitos son las niñas y las mujeres. Niñas, niños y mujeres. Entonces, bueno, pues no hay que buscarle mucho. Por eso nos estamos refiriendo a una ley
como esta, Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. No es que no haya hombres que sean víctimas, ojo, de estos casos, pero está en un menor número y nos podemos, les repito, referir al INEGI para no entrar en polémica. En su artículo 6 dice que la violencia sexual se define como cualquier acto que degrada o daña el cuerpo y o la sexualidad de la víctima. Y la sexualidad también tiene que estar no necesariamente en el cuerpo, también está en la mente, como nos explicaba la maestra Julieta, que por tanto atenta contra su libertad, su dignidad e integridad física. Es una expresión de abuso de poder que implica supremacía masculina sobre la mujer, al denigrarla, concebirla como objeto. Forma parte de este tipo de violencia la violación, el abuso sexual, el estupro, entre otras. Por supuesto, dice, las conductas como el hostigamiento y el acoso sexual van incluidas en la violencia sexual. Entonces, para entender este tema, primero debemos dejar bien claro el tema de la violencia sexual. Y la violencia sexual es la que le da vida a estas conductas, ¿sí? No vamos a entrar en las razones porque nos llevaríamos toda una plática para hablar de la violencia masculina, de las razones y todo esto, ¿sí? Yo me voy a referir a los números y los números son muy claros. Niñas y mujeres son el grupo más vulnerable y no ha bajado, ¿eh? Le estoy hablando del 2012 que yo inicié en mi trabajo en el área de derechos humanos en el año 2012, vamos en el 2020, seguimos igual. Entonces, sigue siendo el grupo más vulnerable. Bien. Ahora, ¿qué son el hostigamiento y el acoso sexual? Ya dijimos que es la violencia sexual, ¿sí? Entonces, es muy importante. Esta misma ley general, ojo, es una ley general. Y los abogados, yo sé que muchos de los que nos están escuchando aquí son abogados, y para los que no lo son, pero estoy seguro que muchos de ustedes lo saben porque manejan todo el día en el IEM leyes, de todos los niveles, ¿sí? Entonces saben muy bien que una ley general es de carácter obligatorio y es una ley, y las leyes generales tienen un nivel jerárquico, incluso aunque ya no se usa mucho el tema de las pirámides kelsenianas, pero están arriba de las leyes federales, ¿sí? De observancia general, tanto en el nivel federal como en el nivel local, ¿sí? Entonces, esta Ley General de Acceso a las Mujeres para una Vida Libre de Violencia, en su artículo 13, ¿sí? O sea, obliga al Estado y obliga a la Federación y obliga a los municipios. Define el hostigamiento como el ejercicio del poder que se realiza en el marco de una relación de subordinación laboral y o escolar. Hostigamiento. Fíjense el elemento fundamental, subordinación. Se expresa en conductas verbales, físicas o ambas, relacionadas con la sexualidad y de connotación lasciva. Aquí un elemento fundamental para este hostigamiento, ¿sí?, es la subordinación. Asimismo, el acoso sexual es una forma de violencia con connotación lasciva que, si bien no existe una subordinación, aquí no hay subordinación, pero hay un ejercicio abusivo de poder que conlleva un estado de indefensión y riesgo para la víctima, ¿sí? Independientemente de que se realice en uno o varios eventos, ¿sí? No es de que no hubo acoso porque solo una vez le dije, solo una vez le hice esta actividad, no, ¿sí? Pueden ser uno o varios eventos. Y aquí no es necesario que haya una subordinación. En el acoso puede ser de compañeros, incluso de gente que esté bajo el mando de esa persona, de esa mujer o de ese hombre, puede haber acoso, ¿sí? Y en el hostigamiento no. En el hostigamiento sí hay una subordinación. Como se aprecia la diferencia entre hostigamiento y acoso, existe una diferencia que es la jerarquía de la relación laboral que hay entre las partes. Y nosotros como instituciones, y como nos decía la maestra Julieta, en el tema de las organizaciones tenemos que estar muy alertas en este tipo de conductas, ¿sí?
Y aquí puede darse el acoso, y es muy importante que lo tengamos muy bien planteado, puede darse incluso entre pares, puede darse incluso entre subordinados, etc. Y es lo que lo diferencia del hostigamiento. Entonces, vamos dejando eso muy claro. Bien. Hay varios tipos de conductas, ¿sí? Conductas violentas, como tocamientos, manoseos, insinuaciones para tener relaciones sexuales a cambio de beneficios laborales, o represalias o castigos por haberse negado a propuestas de índole sexual, coacción para tener relaciones sexuales, sufrir ataques o abusos sexuales, sometimiento a exhibiciones sexuales indeseadas, que ahora también eso es muy común con el tema de las redes sociales, con el tema de los teléfonos, con el tema de que hay cámaras en todos lados. Recibir piropos, frases de carácter sexual que molesten, ofendan, entre otros, e incluso entre exparejas. Ese es otro tema que afecta mucho, porque ahora también estamos viendo un fenómeno en nuestra sociedad, lamentablemente, de todo este tipo de acoso que se da después de haber sido pareja de alguien, ¿no? Y eso también es acoso. No es hostigamiento, pero es acoso. Y el que haya tenido una relación sentimental con alguien no significa que no haya acoso o que posteriormente no haya acoso. Entonces, es muy delicado este tema. ¿Por qué? Porque en todas estas conductas que están ahí en la lámina y que les estoy explicando, viene una connotación muy delicada. En cualquiera de estas, estamos vulnerando el artículo 1 de la Constitución. Así de sencillo. Y en el momento que vulneramos los derechos fundamentales de las personas, estamos en un problema, ¿sí? Que se puede convertir en una violación a un derecho humano y, si no somos servidores públicos, en un delito. Y en el mejor de los casos, una falta administrativa, en el mejor de los casos, para el indiciado, sería una sanción administrativa. Entonces, esto es delicado antes y después de una relación, o incluso cuando no hay una relación, o cuando solo hay una relación laboral de algún tipo. Esa es la importancia de las medidas preventivas como la que está tomando hoy el IEM, de llevar a cabo esta charla y tener pláticas que nos den elementos preventivos, ¿sí? Es como la máxima de los auditores. ¿Qué nos dicen los auditores siempre, o las contralorías? Es que siempre debe haber una auditoría preventiva, ¿no? Eso nos dicen siempre en todas las áreas del gobierno que yo he trabajado, en los 3 niveles, siempre nos dicen eso los auditores y los contralores. Las auditorías deben ser primeramente preventivas. Entonces, nuestra función en todas las organizaciones debe ser esa. Una práctica que nosotros hemos llevado a cabo en la CEAP, que me ha parecido muy importante, es que siempre hay material de difusión en nuestras oficinas a este sentido. Y siempre hay, ustedes van a encontrar en las oficinas de la CEAP, tanto en la Ciudad de México como en todos los estados, siempre hay medidas de difusión y las líneas están pegadas en la pared, la línea del comité contra el acoso, el hostigamiento, para que en cualquier momento la gente estemos visualizando que eso puede existir y que haya quien llamarle. Es algo muy importante, parece algo sencillo, pero todo este tema de los buzones naranjas, todo este tema de los pósters en las oficinas, todo este, parece, dices, bueno, pues es que es publicidad, es que eso, pues no, es algo importantísimo. Si nosotros lo estamos viendo diariamente, ¿sí? Lo tenemos presente. Es como las auditorías preventivas, ¿sí? Te estoy diciendo que si cometes una falta, va a haber una sanción. Te estoy diciendo que presentes tu declaración patrimonial, porque si no presentes tu declaración patrimonial, si te suspenden o si te dan de baja,
pues no me digas, oye, ¿por qué me suspendiste? Si ya sabes que tienes que presentar tu declaración patrimonial. Es lo fundamental cuando uno está en el servicio público, ¿no? Bueno, pues así de importante, así como nos dicen siempre, presenta tu declaración patrimonial inicial, de modificación y de baja, pues igual debe estar los teléfonos, las líneas de apoyo para el hostigamiento y el acoso sexual en todas las oficinas de los gobiernos, pero también de las empresas. Yo no sé si en las empresas tengan esas prácticas, seguramente en algunas con un alto nivel de organización y de prevención, pues lo hacen, no lo sé, pero así de importante debe de ser esta información que las personas deben de tener a la mano, ¿sí? Porque si no lo visualizamos, no lo vemos, de por sí, si viéndolo no hay denuncias, ahora imagínense cuando no lo vemos, no lo visualizamos. El acoso laboral ya lo explicó la maestra Julieta. Yo no me quiero detener mucho en esto porque este es un tema más bien del ámbito laboral, ¿sí? Asignar tareas o proyectos con plazos que se saben imposibles de cumplir, sobrecargar trabajo selectivamente a la víctima, tratar de una manera diferente o discriminatoria, usar medidas exclusivas, ignorar a la víctima, excluirlo, discriminarlo, ridiculizarlo, monitorearlo, controlar su trabajo, encontrarle faltas, invadir a la privacidad, intervenir su correo, su teléfono, animar a sus compañeros a participar a cualquiera de las anteriores, ¿sí? Es decir, si yo estoy invadiendo de más, puedo estar acosando a una persona, ¿no? Entonces, fíjense bien, esto no significa que no sean víctimas. El que se lleve a cabo en el ambiente laboral no significa que no sean víctimas. ¿Por qué? Porque el ámbito laboral también puede ser regulado por las comisiones de derechos humanos, ¿sí? Cuando haya una violación a un derecho humano laboral. Y ahí podría entrar esto, ¿sí? Obviamente estamos hablando del gobierno, ¿sí? Pero en una empresa sería inmediatamente la Procuraduría de la Defensa del Trabajo, ya sea federal o ya sea local. Y en los gobiernos puede entrar la Comisión Estatal o Nacional de los Derechos Humanos para ver esto. No para resolver y no para emitir laudos laborales, ya eso nos queda claro. La CNDH no puede meterse en laudos laborales, en resoluciones o sentencias, pero sí puede recomendar o mediar conductas que violen los derechos fundamentales de los trabajadores. Eso sí puede hacer. Entonces, ahí se puede convertir el acoso laboral en una falta administrativa, en una violación a derechos humanos, ¿sí? Ahí tenemos esos dos elementos. Ahora bien, hay que comprender y tener en cuenta que no todas las prácticas de acoso laboral involucran el componente sexual, como ya lo explicó la maestra Julieta. Hay otro tipo, el mobbing, tiene otra finalidad, ¿sí? Involucran, por lo que no podemos considerarlos a ambos como la conducta como sinónimos, ¿sí? El mobbing es otra cosa, ya nos lo explicó la maestra. Pero eso se regula a través de ¿qué? Pues de las instituciones, de las juntas de conciliación, de los tribunales de conciliación y arbitraje. Ahora los tribunales con esta reforma del pasado 18 de noviembre que entró en vigor, donde ya se nombraron jueces de distrito que van a estar regulando las relaciones laborales en nuestro país, es un hecho histórico. Vamos a ver qué resuelven los jueces de distrito respecto al acoso laboral, ¿sí? Ya hay antecedentes en las comisiones de derechos humanos. Yo recuerdo cuando estuve en la unidad de derechos humanos como titular, en el periodo que me tocó a mí, teníamos recomendaciones y teníamos resoluciones
de algunas dependencias donde se denunciaban, había quejas respecto a cuestiones laborales en las dependencias del gobierno del Estado. Y eso nos dio un parámetro de ver hasta dónde hay injerencia de las comisiones de derechos humanos. Ahora, una resolución, una recomendación de derechos humanos en materia laboral es una prueba plena para un juicio laboral, ¿eh? Entonces, esto también puede crear un antecedente que se configura como prueba válida para un tribunal laboral, en el caso de un despido, en el caso de esto. Entonces, no hay que minimizar ninguno de los aspectos jurídicos que pueden estar al alcance de estas conductas, ¿no? De la denuncia de estas conductas. Porque si no hay denuncia, no puede actuar una comisión, no puede actuar nadie. Bueno, dice la lámina, también se reconoce que el acoso y el hostigamiento podría producirse entre personas del mismo sexo. Esto es muy importante. Yo inicié diciéndoles que estamos hablando de que las niñas y las mujeres son el grupo más vulnerable. Sin embargo, también les dije que no es necesariamente esto se produce de hombre a mujer. También puede ser viceversa, ¿sí? O entre personas del mismo sexo también. Sobre todo el acoso laboral o el mobbing, ¿sí? Dice, podría producirse entre personas del mismo sexo o bien de mujeres a hombres. No obstante, la estadística de ambos casos es todavía escasa, por lo que se desconocen aspectos de su dinámica. La razón que explica el acoso y el hostigamiento se produzcan principalmente de hombres a mujeres se debe a la forma como se estructuran las relaciones de poder entre ambos. Y ahí están, ahí sí hay números. Tanto hombres como mujeres pueden ser receptores de estos comportamientos relacionados con hostigamiento sexual y acoso. Sin embargo, son las mujeres quienes con mayor frecuencia resultan víctimas por encontrarse en posiciones de subordinación con menor poder y mayor vulnerabilidad e inseguridad. Y bueno, pues yo no tengo que decirles a ustedes esto, ni porque ustedes más que nadie conocen los números. Tenemos 2 gobernadoras en 32 entidades. Pues nada más saquemos cuentas. ¿Sí? 2 de 32. Entonces, pues evidentemente lo que dice la lámina es vigente, ¿no? Veamos en las empresas cómo funciona. Yo creo que más o menos en las empresas andamos igual. Las relaciones de las posiciones de poder, de mando, por lo regular están arriba los hombres, en números. ¿Sí? Cada año hay un informe que se hace, se pide a todos los gobiernos para preguntar en los gobiernos estatales las posiciones de todos los poderes, de los 3 poderes y de los órganos, emitir un informe de cuántas mujeres están en órganos de dirección. ¿Sí? Bien, entonces, y ahí se ven los números, ¿no? Les digo porque a mí me tocaba armar esos informes. Entonces, los mandábamos y cada año se hacían esos informes. Y díganos en posiciones no sé, de subsecretario para arriba, cuántas mujeres hay, cuántos. O sea, esos informes se rinden y ahí está una clara muestra de lo que estamos hablando. Necesitamos trabajar al respecto. Bien, el consentimiento. Este es un tema fundamental. ¿Qué va a hacer el acosador? Es que ella lo consintió, es que él lo consintió, es que somos pareja, es que ella me provocó, es que él me provocó. Esa no es una justificación válida, ¿sí? Porque recuerden que el consentimiento puede tener muchas variantes. Y cuando se ejerce presión sobre algo,
puede estar obligado a consentir o estar presionado a consentir. Entonces, eso es algo, sobre todo cuando estás en una situación donde el acosador tiene, como en el hostigamiento, una jerarquía superior. ¿Sí? Entonces, se los digo en un área, yo trabajo en un área donde vemos víctimas de todos los delitos. De todos. Y muchas veces hay personas que han sido presionadas por N cantidad de formas de intimidar. ¿Sí? Y también hay muchas personas que dicen, licenciado, yo no quiero ir al tribunal, yo tengo miedo, yo no me quiero parar ahí, yo no quiero decir nada. Por favor, dígale al juez que no me encontró, que no me vio, que no estoy, no es que no le puedo decir eso. A ver, mira, vamos a platiques, vamos a que vaya, vamos a que declares, te vamos a proteger, te vamos a poner en una sala aparte de oralidad, hay salas aparte para que no te vea el imputado, etcétera, bla, 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 bla. Y estoy hablando de todo tipo de delitos. Entonces, ¿ustedes creen? La reflexión es, ¿ustedes creen que en este delito no va a haber miedo, no va a haber consentimiento forzado? Claro que lo hay. En todos los delitos, yo lo he visto. Que hay temor de la víctima, que hay consentimientos obligados, ¿sí? Por la amenaza. La amenaza se puede dar de muchas formas, ¿sí? Nosotros trabajamos mucho el tema de la trata de personas, ¿sí? Y la amenaza en el tema de la trata es fundamental en este delito para que se configure el delito de trata, ¿sí? Les estoy poniendo un ejemplo. Y tiene que ver mucho con la presión, con la amenaza, perdón, en muchas variables. Psicológica, física, de poder, de deudas, de generar deudas. Es uno de los delitos que más ejemplos les pueden dar de amenazar a alguien para no denunciar. Bueno, si nosotros en el acoso y en el hostigamiento estamos trabajando con temas de salarios, piensen en el tema de salarios, de fotografías, tengo fotografías tuyas, tengo fotografías tuyas de cuando fuimos pareja, tengo cuestiones de que tú me provocaste, tengo cuestiones de que tú traías venías vestido o vestida de esta forma. La manipulación puede ser impresionante en un delincuente, ¿sí? Y entonces tenemos que ser muy cuidadosos con esto. El consentimiento es algo muy delicado. Por eso es muy importante los peritajes, por eso es muy importante en los procesos las declaraciones, la ratificación de declaraciones, por eso es muy importante la protección a las víctimas, ¿sí? Las medidas de protección que puedan brindar los ministerios públicos, los jueces de lo familiar, los jueces penales, etc., 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 etc. Es todo un conjunto de medidas de protección para la víctima para que la verdad salga, ¿sí? Y para que se sienta la víctima protegida en el momento de denunciar, ¿sí? Y necesitamos darle esa seguridad, ¿sí? Como asesores victimales, como sus abogados, como sus psicólogos, como sus acompañantes integrales, como nosotros trabajamos área médica, área de trabajo social, área psicológica y área jurídica, ¿sí? Entonces, estas áreas son las que atienden a las víctimas del delito en México, por lo menos en Michoacán, a nivel federal y local. Entonces, estas áreas son las que tenemos que abrazar a la víctima en un sentido de protección jurídica, de protección personal,
¿sí? Me estoy refiriendo a abrazar, de proteger, de acompañar integralmente, para que tengan las herramientas de sentirse fortalecido con ese abrazo de la institución y puedan ir y pararse frente a un juez, ir y pararse a una agencia del Ministerio Público. ¿Saben qué ocupan a veces las víctimas? Que alguien de nosotros vaya con ellas a la fiscalía. Nada más. O sea, ocupan el empujoncito de decir, yo te acompaño. El que vaya alguien de aquí de la CEAP, con un gafet de la CEAP, Comisión de Víctimas, acompañar a una víctima a la fiscalía, ya sea a la Fiscalía del Estado o a la Fiscalía de la República, los anima incluso a cruzar la puerta. A ese nivel. Y le estoy hablando de todos los delitos. No, ¿sabe qué? Cuando usted me mande con un abogado, yo voy. Solo no voy. Solo no voy. Oye, pero mira, hay gente que te va a recibir. Bueno, licenciado, si usted le habla a la persona que va a recibir, y si sí me van a recibir, y si sí, yo voy pues sin abogado. Eso no lo dicen. Y nos lo dicen sobre todo en el tema de mujeres violentadas, ¿no? En muchos sentidos. Bien. El consentimiento, bueno, ya les hablé de esto, ¿no? El consentimiento no es un acto puro, sino que sucede en un contexto, que es lo que les acabo de decir, en el que se puede presentar condiciones que limitan la capacidad de decisión de las víctimas. Por ejemplo, las relaciones de poder en el trabajo, los ambientes inseguros, los climas laborales predominantemente masculinizados y la presencia de estereotipos de género sobre la sexualidad. Todo esto es lo que acabo de platicarles. Por ello se considera necesario analizar la ocurrencia de estos actos, considerando el contexto en el que ocurren, cómo se determina y ahonda las posiciones de poder y desigualdad. Bien, ¿cómo se sancionan? ¿Cómo se sancionan? ¿Sí? Se puede sancionar en 3 aspectos fundamentales. Penalmente, ¿sí? Con una denuncia de delitos contra la libertad y el desarrollo psicosexual que contempla el Código Penal Federal. Y me refiero al Código Penal Federal porque los elementos que nosotros manejamos como una dependencia federal, pues tienen que ver con esto. Y ahorita voy a explicar el tema de las competencias. Pero bueno, el Código Penal de Michoacán también habla de esto, no hay ningún problema en ese sentido. Están armonizada la legislación, más en este sentido que se ha avanzado mucho. El hostigamiento sexual, el abuso sexual, el estupro, la violación, ¿sí? Si se consideran así. Dice el artículo 259 bis, al que con fines lascivos asedie reiteradamente a persona de cualquier sexo, valiéndose de su posición jerárquica, derivada de sus relaciones laborales, docentes, domésticas o cualquiera otra que implique subordinación, se le impondrán sanción de 40 días hasta de 40 días de multa. Si el hostigador fuese servidor público y utilizare los medios o circunstancias en el encargo que le proporcione, se le destituirá del cargo. Y el artículo 225 son delitos contra la administración, también del Código Penal Federal, son delitos contra la administración de justicia cometidos por los servidores públicos los siguientes. Obliga a una persona a renunciar a su cargo o empleo para evitar responder a acusaciones de acoso. O sea, eso se refiere a los que ayudan a los acosadores, ¿no? Bien. Está lo penal cuando hay una denuncia. No siempre hay denuncia, ¿sí? También se puede regular desde el ambiente laboral, en el tema de la Ley Federal del Trabajo, ¿sí? Son causas de rescisión de la relación de trabajo sin responsabilidad para el patrón, cometer el trabajador actos inmorales, de hostigamiento y acoso contra cualquier persona. Queda prohibido a los patrones y a sus representantes permitir o tolerar. Queda prohibido a los trabajadores acosar a otra persona. Aquí están esos artículos, el 47, el 133, el 135, la Ley Federal del Trabajo. Esto es cuando se atiende en el ámbito penal
y laboral. Yo les decía que hay 3 formas fundamentales de sancionar el acoso y el hostigamiento, que es, dijimos, el delito, penalmente hablando, el de administrativo o laboral y el de derechos humanos. Luego, la Ley Federal de Sanciones Administrativas dice, el artículo 8, todo servidor público tendrá las siguientes obligaciones: observar una buena conducta en su empleo, cargo, comisión, tratado de respeto. O sea, y además cada dependencia federal tiene su código de ética. O sea, no hay, o sea, en este país no hay que decir de que, no, pues no, nada regula esto, ¿a qué me iré? Pues es que nadie sanciona esto. Está, yo creo que muy regulado. Las leyes ahí están y son muy claras. Las sanciones son diversas. Desde un delito hasta una falta, hasta prisión, hasta lo que sea, dependiendo de la magnitud. O una recomendación puede derivar en muchas cosas, ustedes lo saben. No solo la gente dice, es que las comisiones de derechos humanos solo recomiendan. Sí, pero las comisiones de derechos humanos también presentan denuncias penales. ¿Sí? Las comisiones tienen la facultad de presentar querellas porque tienen personalidad jurídica. ¿Sí? Y me refiero a denuncias penales porque también hay denuncias de otro tipo, no solo penales. ¿Sí? Hay denuncias también en los comités anticorrupción. ¿Sí? Hay denuncias a nivel Contraloría, órgano interno de control. ¿Sí? Entonces, hay una gama, hay un abanico de posibilidades de denuncia. ¿Sí? Eso es algo muy importante que tenemos que tener en cuenta. Faltas administrativas, ¿sí? Amonestación, suspensión, destitución, sanción económica e inhabilitación. Eso es por lo que tiene que ver a los órganos internos de control. O en el gobierno del Estado también le llaman así, ¿no? Órgano interno de control, también lo estamos llamando así. Órgano interno de control. Ya están homologando todos los niveles de gobierno a los mismos términos, eso es lo que estoy viendo. Y eso está muy bien. Nosotros podemos denunciar al órgano interno de control, podemos denunciar a nivel gobierno, al órgano interno de control, a las fiscalías, ¿sí? O a las comisiones de derechos humanos. En el ámbito privado, fundamentalmente a la Procuraduría de la Defensa del Trabajo y a las fiscalías, ¿sí? En las empresas. Entonces, esto es muy importante que lo tengamos en cuenta, el método de denuncia. Pero además, nosotros tenemos a nivel federal un protocolo. No sé si ya escucharon hablar del protocolo. Entonces, el protocolo contra el hostigamiento y el protocolo contra el acoso sexual para la Administración Pública Federal es un mecanismo muy importante porque en cada dependencia federal hay un consejero. Hay un funcionario que está nombrado como consejero y es la primera persona a la que puede acudir el empleado acosado u hostigado para tener el acompañamiento jurídico y emocional, etcétera, en este momento. Entonces, es muy importante que tengamos en cuenta el protocolo, que lo revisen, que lo vean. Desconozco si en el gobierno del Estado hay algún protocolo similar, pero la Administración Pública Federal lo hay y es muy importante porque estos comités en cada dependencia son los que generan la estadística, la recepción de denuncia, el acompañamiento, la difusión y por lo regular los comités de igualdad son los que los están manejando, ¿no? El protocolo tiene el programa de cero tolerancia en las conductas,
La línea, hay una línea en cada dependencia para esto. Sensibilizar y capacitar, porque además también tenemos que recibir esto. Certificar a las consejeras mediante el curso en línea, posteriormente la evaluación de sus conocimientos, en la difusión de cultura organizacional, clima laboral libre de violencia. Todas estas son de las funciones primordiales que tiene el protocolo. Ahorita lo voy a compartir al final para que lo vean y veamos en qué fecha fue publicado y lo puedan buscar ustedes, porque aquí en la presentación no lo tengo. Bueno, ¿qué establece el protocolo? Pues atención, un protocolo de atención, paso por paso, ¿sí? Es decir, darle orden a todo esto que les estoy platicando. ¿Por dónde vamos a empezar? No, pues por acudir al consejero. Posteriormente, ir al órgano interno de control. Posteriormente, solicitar el apoyo psicológico. Posteriormente, que se determine que es víctima, acudir a las comisiones de víctimas, ya sea del Estado o ya sea federal, como es el caso de nosotros. Recibir la orientación, ser valorados, contar con un refugio, ya, toda la dinámica, ya ahí entra la Ley General de Víctimas. Ahí es donde ya después de estas denuncias entramos nosotros como comisiones de víctimas, ¿sí? A petición del Ministerio Público de la Federación o a petición del Ministerio Público del Estado, la Comisión Estatal de Víctimas, ¿sí? Pero en ese inter, para eso son los consejos que maneja el protocolo y que deben estar estos comités integrados en cada dependencia. Entonces, es muy importante que bueno, y obviamente las medidas que determine el auditor, ¿no? El auditor que esté llevando la investigación en el órgano interno de control. En el caso de cuando hay una queja en las comisiones de derechos humanos, ahí los visitadores, adjuntos, auxiliares o generales pueden emitir medidas de protección para la víctima de manera inmediata. Porque acuérdense que en materia de derechos humanos existe el principio de buena fe. Entonces basta con que haya una queja para que se emitan las medidas de protección antes de la investigación, ¿sí? Y entonces lo primero que hace un visitador es girar órdenes de protección o medidas cautelares que le llamamos en el argot de los derechos humanos, porque medidas cautelares en el argot del derecho penal significan otra cosa, es prisión preventiva, pero en el argot de derechos humanos, medidas cautelares o de protección son todas las medidas que ocupa la víctima y que dice, titular del IEM, se han girado medidas de protección para la consejera Marlene Mendoza. Tocamos madera, ¿verdad? Que no suceda. Pero bueno, poniendo un ejemplo. Le gira un documento, tiene que aceptar las medidas de cautelares o de protección y tener lo que determine la Comisión de Derechos Humanos, proteger a Marlene, porque estaba denunciando X, ¿no? X cuestión. Entonces, eso es lo que sucede en estas formas de protección y de denuncia, ¿no? Delito administrativo, derechos humanos. Elementos existen. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Sí? Necesitamos difundir los derechos en contra del hostigamiento y en contra del acoso. Eso es lo que tenemos que hacer. ¿Qué tenemos que hacer? Fomentar los buzones naranjas, fomentar las líneas de atención, fomentar todo este tipo de conductas y difundir los derechos de las víctimas. Dice aquí la lámina, ¿qué establece el protocolo? Y fíjense lo que dice, la Ley General de Víctimas, se va a la Ley General de Víctimas el protocolo. Enuncia más de 30 derechos, de entre los cuales nos interesa destacar los siguientes, dado que tienen relación directa con la atención a mujeres víctimas de violencia. El derecho de las víctimas a ser reparadas por el Estado,
de manera adecuada, diferenciada, transformadora, por el daño o menoscabo sufrido, por las violaciones de sus derechos humanos o que los causaron. El derecho a que se les brinde protección y salvaguardar su vida. El derecho a ser tratados con humanidad y respeto a su dignidad. El derecho a solicitar, recibir ayuda, asistencia, atención oportuna. El derecho a, estoy leyéndolo rápido, el derecho a solicitar y recibir de forma clara y precisa toda la información oficial. El derecho a recibir tratamiento especializado que permite una rehabilitación física y psicológica. Es crucial que como servidoras y servidores conozcamos los derechos de las víctimas y más aún si nos desempeñamos en algún rol estratégico en el procedimiento de atención. Se revisará con detalle como la persona consejera, integrantes de los comités de ética y de los órganos internos de control. ¿Sí? ¿Se fijan la importancia que tiene la Ley General de Víctimas? Yo les recomiendo que revisen el artículo 8, el artículo 12, el 7, el 12 y el 5, el 7, el 12 y el 8 de la Ley General de Víctimas. De los derechos que tienen las personas víctimas de un delito o de violaciones a derechos humanos. Entonces nos daremos idea de lo que tenemos que estar difundiendo en nuestros ambientes de trabajo. Creo que ya me pasé de tiempo, Marlene. ¿Cómo voy? Adelante, lo que le falte. Muchas gracias. Bueno, ya casi vamos a terminar. Bueno, las sanciones son diversas, desde la amonestación hasta la inhabilitación, hasta la prisión, hasta la multa. ¿Sí? Son diversas porque cada caso es diferente, ¿verdad? El registro, el protocolo también ve que se vayan registrando estos casos para llevar una estadística. La ruta a seguir, ahorita les voy a compartir el protocolo para que lo revisen. Pero fundamentalmente tenemos que iniciar con la queja. Fundamentalmente con la queja en el comité de cada dependencia, en el buzón, como se maneja en el gobierno del Estado, en el OIC, eso es fundamental, ¿no? Y en el caso de que no sea con el superior jerárquico el conflicto, el tema, pues también con el superior jerárquico, ¿no? Porque los superiores jerárquicos, siempre que estamos en un cargo de superior jerárquico, estamos obligados a prestar auxilio y a denunciar. También eso viene en la Ley General de Víctimas. ¿Sí? Eso es muy delicado. Cuando estamos a cargo de una unidad administrativa, tenemos la obligación de dar aviso a la autoridad. Ojo, y eso nos puede generar responsabilidades de omisión si no lo hacemos. Y seguramente viene la ley de responsabilidad de los servidores públicos federales y estatales. Yo recuerdo, también en la estatal viene esa parte, cuando estuve en gobierno del Estado, pero incluso la Ley General de Víctimas lo maneja. No recuerdo el artículo en este momento, pero sí lo establece. Es más allá del 100, es el 120 y tal. No les quiero mentir. Pero hay un artículo de la Ley General de Víctimas que también habla de dar vista a las autoridades. Entonces, y es una ley general, ¿no? Entonces es muy importante que tengamos precaución también como jefes de alguna situación de esta, atender al compañero, auxiliarlo de la manera que corresponde, ¿no? Los procedimientos, ¿sí? Primero tienes que saber que puedes presentar una denuncia o queja ante las 3 instancias que sugiere el protocolo: consejero, comité de ética y OIC. Que sepas que tienes derecho a presentar quejas y o denuncias al Ministerio Público o bien ante la Junta de Conciliación y Arbitraje. Esta lámina es muy importante. Ahí está el procedimiento, resumidas cuentas, para no entrar en tanto detalle. ¿Sí? Esto es en la administración pública. En la empresa es las juntas de conciliación, en los tribunales de conciliación, en la Procuraduría de la Defensa del Trabajo o en el Ministerio Público. ¿Sale?
Bien, la víctima, la CEAP, trabaja con un modelo de atención integral. No vamos a hablar del modelo de atención integral porque es motivo de una plática de 1 o 2 horas. Simplemente quiero mostrarles el esquema, que a lo mejor ya en algún momento se los compartí en alguna plática, no sé si ya la hayan recibido. Este mismo modelo integral de atención a víctimas, que es un ordenamiento jurídico, también lo atiende la Comisión Estatal de Atención a Víctimas, al igual que nosotros. Es un modelo, porque la ley general es general, lo atienden también tanto nosotros a nivel federal como de manera local la Comisión Estatal de Atención a Víctimas, que preside la licenciada Cristina Cortés. Entonces, tanto allá con Cristi como acá conmigo tenemos que observar este modelo, ¿sí? Que es, se da el hecho victimizante, se atiende de manera inmediata, ¿sí? Aún sin saber si es víctima realmente o no. Con el hecho de denuncia, se atiende de manera inmediata. Posteriormente, cuando se le reconoce la calidad de víctima por la autoridad, del naranja pasamos al amarillo, que son las medidas de asistencia, ¿sí? Designación de abogado, bueno, el psicólogo se da desde el inicio, desde lo naranja, el trabajo social desde lo naranja, el médico desde lo naranja, pero ya a partir de que se reconoce como víctima entramos al momento amarillo, al momento 2, y ya inicia la asesoría completa, la representación legal. Ya no solo la orientación legal, sino pasamos de orientación legal a representación legal. Y posteriormente, cuando hay una resolución, la reparación integral, que tiene que tener estos enfoques y una recuperación de proyecto de vida. Parece muy sencillo, pero hay una serie de láminas para explicar el modelo de atención integral, pero quería que lo vieran para que se dieran una idea de que hay un modelo, hay un protocolo, no solo de atención al acoso, hay un modelo para atender a todas las víctimas de todos los delitos y o violaciones a derechos humanos. Esto aplica para todas, este modelo, este diagrama aplica para todos los delitos y para todas las, es un documento. Este diagrama es un documento de varias hojas. ¿Sí? Es un documento muy, muy bien elaborado que habla del modelo de atención y cómo actuamos. Es nuestro protocolo, además del protocolo de acoso, que es solo de un delito. ¿Sí? Bien. En otro momento, el día que gusten y me invitan, les platico del modelo de atención, porque además el modelo de atención va ligado también a la atención a las víctimas de violencia política de género, donde también tenemos un protocolo federal, ¿sí? Que le dio vida al protocolo local que tienen ahora ustedes. Entonces, bueno, no que le dio vida, que fue parámetro para crear el que se hizo aquí en el Congreso del Estado y en el IEM y todo el trabajo que ustedes ya tienen elaborado. Entonces, este modelo también nos va a servir para la violencia política de género, cuando ya en esa violencia política de género que se dé en contra de la funcionaria o de la candidata, haya un delito o haya una violación de sus derechos. ¿Sale? Por eso la importancia del modelo. Y porque además se aplica a nivel fuero local y fuero federal. Más los principios transversales, que el modelo de atención cumple el artículo 5º de la Ley General de Víctimas. Este diagrama es muy interesante porque aquí les va diciendo en qué, el momento 1, 2, 3 y 4, a qué artículo se refiere, para que ustedes lo puedan ligar con la Ley General de Víctimas. Pero aquí ya tenemos que tener un reconocimiento de víctima de acoso o de hostigamiento. Bien, por mi parte sería todo y espero haber dado algunos elementos de orientación en estos delitos y en estos fenómenos y espero no haberlos revuelto más.
es mucha información, espero no haberlo revuelto más. Déjenme nada más, antes voy a cerrar esta presentación nada más para que vean el protocolo, ¿sí? Déjenme rápidamente salir de aquí y les voy a abrir el protocolo para que lo vean y lo ubiquen. Protocolo, aquí está en Word. Ya lo tienen ahí. En pantalla. Es este. Es del 31 de agosto del 2016. Protocolo para la prevención, atención y sanción del hostigamiento sexual y acoso. Hostigamiento sexual y acoso sexual. Creo que sigue vigente. Y aquí está el referente. A lo mejor le hicieron alguna reforma. Entonces ya no alcancé a revisarlo en el diario oficial el día de ayer, pero este es el protocolo. Yo todavía tomé el curso en el 2018, entonces yo creo que sigue vigente. Entonces, si acaso habrá sufrido alguna que otra cuestión, pero pues decirles que este protocolo tiene un origen, y tiene un origen en las recomendaciones que sufrió el Estado mexicano por parte de la CEDAW, creo, de las recomendaciones que se da, ¿sí? La Convención para la Eliminación de toda forma de discriminación contra la mujer, hizo recomendaciones al Estado mexicano. Entonces, no crean que estos son nada más porque sí, vamos a hacerlo, pues no, porque ya fuimos sancionados, ya fuimos recomendados de que no se están haciendo las cosas como se deben, entonces tenemos que hacer las cosas como se deben. Esta es una recomendación internacional, por lo cual se dio este protocolo. Entonces, para quien lo quiera consultar, es muy importante. Y ahora, lo que sí, no lo sé, y a lo mejor ustedes tienen más información, sería importante preguntar a la CEI Mujer, le voy a preguntar a la titular si tienen algún protocolo similar en el gobierno del Estado. A lo mejor ya lo hay, algún protocolo. Ahí sí, la verdad, les soy honesto, no estoy desconectado si lo hay a nivel estatal, pero a nivel federal está este. Yo con eso cerraría. Muchas gracias. Muchas gracias, Ricardo, por esta presentación. La verdad, nos dejas con muchas tareas porque tenemos que actualizar nuestro protocolo, tenemos que estar atentos a toda esta normativa federal y estatal. A los temas de derechos humanos siempre hay que tratarlos con respeto y con toda la observancia que nos merece. Entonces, yo estoy muy contenta de que esta charla se haya dado, de que tengamos 102 participantes en esta plática, que todo el personal del instituto se interesó y se abocó a esta invitación. Les agradezco también a todos. Les agradezco a mis compañeros consejeros y consejeras por apoyarme en esta iniciativa de presentar estos temas al personal del instituto, porque siempre vemos para afuera en los temas de violencia política, de las candidatas, de los partidos, pero nos falta un poco ver hacia el interior y este es un buen momento para hacerlo y de aquí adelante pues le vamos a tomar la palabra y hacer más charlas y más pláticas, ya que dijo, pues vamos a abusar de esa intención que tiene y vamos a seguir fomentando y formando y capacitándonos todos. Yo les agradezco a ti, Ricardo, y a la maestra Julieta por su participación, por sus comentarios y por toda esta tarea que nos acaban de dejar. Muchas gracias. Sí, nada más, aquí me mandó el dato el compañero Ernesto, me dice, es el artículo 120, fracción 20, dar vista a la autoridad ministerial de la Ley General de Víctimas sobre la comisión de cualquier hecho que pudiera constituir la comisión de un delito o violación de derechos humanos siempre que éste se persiga de oficio. ¿Sí? Y la vista en ningún caso se condicionará, limitará, suspenderá o ayuda servicios que la víctima tenga derecho. Entonces, aquí ya nos está recordando el artículo, les decía que era más allá del 100, pero ya nos dio el dato exacto. Entonces, fíjense la relevancia que tiene, ¿no? Y la responsabilidad tan grande que tenemos cuando estamos a cargo de un área, o simplemente, aunque no estemos a cargo de un área, cuando una víctima nos hace del conocimiento, es
es grave, ¿eh? Y creo que tenemos que pues, tener mucho cuidado en estos casos para deslindar responsabilidades. No sé si hubiese alguna pregunta para mí o para la maestra. No sé cómo andemos de tiempo. Adelante, si alguien tiene algún comentario o pregunta para nuestros ponentes. Consejera Marlene Araceli Sí, Gutiérrez. consejera Araceli. Es que creo que no me ve. Quisiera hacer uso de la voz. Muchísimas gracias. Bueno, pues primero felicitar, por supuesto, felicitar y agradecer a nuestros ponentes, a la licenciada Julieta, al licenciado Ricardo, muchísimas gracias. Nos ayudan mucho y nos apoyan en muchos sentidos para saber el trabajo que tenemos todavía por delante. Pero bueno, también me parece que es importante recordar que en el instituto pues tenemos nuestro protocolo para prevenir, atender y sancionar el hostigamiento y acoso sexual y laboral. En este protocolo tenemos regulado un procedimiento laboral disciplinario que se inicia justamente ante el comité del cual la consejera Marlene actualmente se encuentra presidiendo, decirles que pues este procedimiento de ninguna manera limita o condiciona la posibilidad de que una potencial víctima pudiese recurrir a un mecanismo distinto o un mecanismo externo. En este procedimiento también están reguladas algunas medidas para la atención a víctimas, donde se hace un diagnóstico para determinar cuál es el nivel de gravedad en el que se encuentra la víctima, si está corriendo algún riesgo importante o incluso si está en peligro ya su integridad física o su empleo. Y bueno, no quiero dejar de mencionar que también en este protocolo del Instituto Electoral se manejan algunas sanciones para quienes se haya acreditado este tipo de conductas, que van desde una amonestación cuando se trata de una conducta que fue, digamos, leve, ¿no? Con un apercibimiento ante el caso de una reincidencia, o también puede darse una suspensión temporal sin goce de sueldo, y en el peor de los casos, pues puede darse una destitución o alguna rescisión de la relación laboral. Entonces, creo que es importante mencionar que en este instituto estamos cuidando, evitar al máximo la violencia. No vamos a tolerar la violencia, ni el acoso, ni el hostigamiento laboral, ni sexual, ni de ningún tipo. Cualquier funcionario, cualquier funcionaria del instituto, sin importar su jerarquía o su tipo de contratación, puede activar este protocolo con la seguridad de que será atendido o atendida y que su trabajo no estará en riesgo. Entonces, el asunto es que cuando nos encontremos en una situación así, tenemos que hablar, tenemos que dejarlo de manifiesto y saber que hay una instancia al interior del instituto que nos dará atención. Entonces, ciertamente ahora tenemos que actualizar nuestro protocolo con esta información que tuvieron a bien brindarnos nuestros ponentes, a quienes agradezco infinitamente, y por supuesto reconocer también la labor de la consejera Marlene al frente de esta área. Y pues bueno, mandarles un abrazo muy fuerte. Muchísimas gracias. Y gracias, licenciado Ricardo, gracias, licenciada Julieta. Esta es su casa y cuando gusten, pues aquí estamos a sus órdenes. Muchísimas gracias. Muchas gracias, consejera Araceli. ¿Alguien más que guste hacer uso de la voz? Bueno, de no ser así, una vez más le agradezco al licenciado Ricardo Díaz Ferreira y a la maestra Julieta por haber impartido esta charla al personal del instituto, temas trascendentales para nuestra institución, y que seguiremos trabajando de la mano con ellos dos para charlas posteriores. Muchas gracias a todos. Que tengan buen día. Consejera, antes de que te despidas, tienes una pregunta en el chat. Tienes una preguntita en el chat. Ok, a ver, la leo. La pregunta es para la psicóloga Julieta Ballesteros. Cuando una persona cuenta con cierto grado de
megalomanía y esta ejerce acoso u hostigamiento a terceros, ¿cómo se puede trabajar con este tipo de personas? Maestra Julieta. Bueno, pues ya comentábamos que sí es parte de la personalidad, muchas veces es parte de los rasgos del acosador, este narcisismo. Me parece que parte de debilitar el acoso tiene que ver con evitar la persuasión. O sea, yo les hablaba de nuestra participación como compañeros, como jefes, como subordinados, y tenemos que aprender a identificar estas prácticas porque también les comentaba, nosotros no podemos cambiar a las personas, podemos cambiar las situaciones, podemos cambiar los escenarios, podemos cambiar aquello, el marco en el cual se están experimentando. No es que nosotros vayamos a trabajar directamente con la persona a menos que solicitemos pues ya otro tipo de intervención. Desde las intervenciones organizacionales se pueden hacer ejercicios para trabajar con estas personas. Pero de entrada, si nosotros vemos estos rasgos, incluso hemos hecho estudios donde analizamos la prevalencia del acoso con la presencia de síntomas psicopatológicos. También vamos a ver gente con rasgos paranoides, ¿no? Que siente que todo el mundo la lastima, gente que siente que todos están contra ellos, que es el otro lado, ¿no? O sea, donde en realidad no hay ciertas prácticas y hay la fantasía de que se están generando. Entonces, cuando nosotros detectamos cualquier situación de este tipo, lo importante es atenderla, o sea, ver qué está pasando para delimitar, para empezar a buscar las posibles soluciones, pero de inmediato que nosotros podamos, así como en cualquier escenario, trabajar con la persona y cambiar esos rasgos, no sería posible. Lo que necesitamos es una intervención desde lo organizacional, desde nuestra área, desde nuestro centro de trabajo, para lograr llegar al último nivel, que por eso les decía yo, vamos de lo general a lo particular, cómo atender a esta persona, ¿no? Porque además también va a ser una situación difícil confrontarla, ya decíamos, pueden reaccionar de manera agresiva, de manera irritable y por supuesto no aceptarlo, ¿no? Entonces, el primer paso sería ya identificado, pues trabajar como área de trabajo, buscar apoyo y lograr que haya una intervención organizacional. Ustedes que ya tienen su protocolo, bueno, con mayor razón pueden tener ahí un recurso. No podemos buscar nada más la atención individual desde una identificación personal o desde una identificación parcial, sino trabajar con una identificación trabajar con una intervención organizacional a nivel de área y luego en lo general. Muchas gracias, maestra Julieta. Si me permiten, la consejera Carol Arellano quiere hacer una intervención. Adelante, consejera. Muchas gracias, presidenta de este comité de hostigamiento del instituto. Muchas gracias. Felicitarla por su iniciativa para tener este tipo de pláticas. Agradecer a la y al ponente que el día de hoy estuvieron con nosotros. Creo que nos quedamos con temas muy importantes, por ejemplo, del maestro Ricardo, el tema del buzón naranja. Es algo que en el instituto aún no tenemos y que creo que a través de la presidenta de la comisión podríamos implementar, porque pues si bien es cierto tenemos el protocolo, también debemos tener este otro mecanismo de denuncia anónima de si alguien se siente pues agredida o agredido, porque también no es un tema exclusivo de mujeres. Ahora vemos que también hay hombres que pueden ser acosados u hostigados también sexualmente. Y de la maestra Julieta, pues también de nuestra psicóloga que el día de hoy nos acompañó, también esta parte del moving, que es algo que tal vez no es tan visible, no es algo físico, pero sí es algo emocional, que en ocasiones pues tiene un dolor como más intenso que algo físico. Y aprovecho también para recordar a las y los que integramos el Instituto Electoral de Michoacán a que no toleren ningún tipo de situación o de acto que represente hostigamiento o acoso laboral. Ningún roce que haga alguien sobre su persona es normal. Una palabra ofensiva tampoco es normal.
maltratos tampoco son normales, denúncienlos. O sea, ya nos acaba de decir el maestro Ricardo, tenemos el órgano de control, que aquí nos está acompañando la maestra Rosario Flores. Ella yo creo que tiene las oficinas de su puerta, las puertas de su oficina abiertas para en algún momento, si alguien se siente acosado o acosada, pues haga la denuncia correspondiente, porque es necesario que nos sintamos escuchados o escuchadas, porque de repente por eso nos detenemos en las denuncias, y si nos detenemos aquí al interior, pues también al exterior estaremos dando esa imagen de no escuchar a las candidatas o candidatos que en su momento sean víctimas también de violencia. Entonces, mujeres, hombres que trabajan para el Instituto Electoral de Michoacán, si sienten alguna situación como esta, yo los invito a que hagan su denuncia correspondiente, porque ninguno de estos actos es normal y no se debe normalizar la violencia. Debemos crear un ambiente de trabajo pues feliz, que nos den ganas de ir a trabajar, que nos den ganas de estar en la oficina, de convivir con nuestros compañeros, con nuestras compañeras, y todo esto se crea en un ambiente pues de respeto, de tolerancia, de empatía con las personas con las que convivimos a diario. Así que de nuevo reconocer a la consejera Marlene por esta iniciativa de tener este tipo de plática. Les agradezco a todas y a todos que estuvieron el día de hoy presentes informándose, y pues a trabajar y a crear un ambiente laboral sano. Muchas gracias, presidenta. Muchas gracias, consejera Carol. Muchas gracias a todos por estar aquí presentes, a nuestros ponentes, les agradezco infinitamente. Y bueno, están las puertas abiertas de mi oficina, de todas las consejerías, de la Contraloría y de cualquier área que ustedes se sientan cómodos para ir y exponer alguna situación de este tipo. Tengan la confianza y acudan hacia nosotros, que les daremos todo el acompañamiento necesario. Muchas gracias a nuestros ponentes. Que tengan un buen día. Gracias, saludos.